Tome su asiento en esta linda hora de la tarde, amado hermano. Y hoy en este día yo le invito a que juntamente con su servidor meditemos en este tema que le he titulado el favor de Dios. El favor de Dios. Yo quisiera testificarle, compartir con usted algo hermoso, algo especial, que yo puedo decir con convicción y con plena libertad. Y lo que quisiera compartir, yo creo que también usted lo ha sentido, lo ha vivido, lo ha experimentado. Y yo creo que todos los que estamos aquí reunidos en este día podemos decir con todo nuestro corazón que no hay nada más hermoso, nada más delicioso que sentir la dulzura de la presencia del Señor fluyendo en nuestro interior. No hay nada más hermoso, nada más especial que poder testificar con nuestros propios ojos las grandezas que Dios hace a través de nuestras vidas día tras día. No hay nada tan hermoso, amado hermano, nada tan especial que ver cómo la mano del Señor hace cosas imposibles posibles en nuestro desarrollo en este mundo. Porque sin duda, amado hermano, en este mundo, en este caminar, enfrentamos retos, enfrentamos obstáculos, enfrentamos gigantes. Y al parecer, muchas de las veces exteriormente nos topamos con situaciones que se miran imposibles de vencer, situaciones que se miran imposibles de sobrepasar. Pero es ahí donde entra el favor genuino, el favor poderoso, el favor hermoso de nuestro Dios, haciendo maravillas, haciendo prodigios, haciendo milagros. Porque esa es la grandeza del favor de Dios hacia nuestras vidas. No hay nada hermoso, amado hermano, que sentir, mirar ese favor de nuestro Dios obrar en nuestro caminar, en nuestras vidas. Al punto, amado hermano, que tenemos que entender que si hoy estamos en este lugar, no ha sido por nuestras propias fuerzas humanas, no ha sido por nuestro propio intelecto, por nuestro propio pensar. Si estamos aquí en este día, amado hermano, ha sido por el favor de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Hoy vengo a decir, amado hermano, que es menester que demos honra, gloria, alabanza a Dios. Porque si Él ha dado 17 años de victoria, no ha sido por nuestras propias fuerzas, ha sido por la gracia, por la bondad, la misericordia del Rey, que no se ha apartado de este lugar, sino que ha fluido de una manera en especial en este lugar. El favor de Dios. Hoy quisiera que hablemos del favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? El favor de Dios es lo siguiente. El favor de Dios es la ayuda, el socorro, el auxilio de Dios en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor. El favor de Dios es la gracia, la mano de Dios obrando y trabajando a favor de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando uno hereda el favor de Dios, prácticamente es Dios obrando a favor de nosotros. Dios obrando a favor de la iglesia, yendo delante de la iglesia. Porque qué triste sería tener a Dios como enemigo, tener a Dios en nuestra contra. Pero cuando uno hereda el favor de Dios, es Dios guiando a la iglesia, fortaleciendo a la iglesia, auxiliando a la iglesia, socorriendo a la iglesia. El favor de Dios, amado hermano, es el Señor haciendo presencia cuando tu barca está en medio de la tempestad. El favor de Dios, amado hermano, es cuando aquellos momentos vienen que te dan ganas de rendirte. ¿Cuántos han pasado por esos momentos? Yo le aseguro que todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos, por circunstancias que hemos querido tirar la toalla, hemos querido darnos por vencido,
querernos darnos por derrotados. Pero el favor de Dios, amado hermano, es el Espíritu Santo de Dios viniendo a fortalecerte, a levantarte y a decirte: hijo, hija, sigue adelante, sigue peleando, adelante, hijo, que lo mejor está por venir. Ese es el favor de Dios, el auxilio, el socorro, la grandeza de Dios operando a tu favor, operando a nuestro favor. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo es que tenemos acceso a heredar el favor de Dios? ¿Cómo es que yo, siendo humano, siendo mortal, puedo heredar aquel poder, aquel favor, aquel regalo tan especial que ofrece Cristo Jesús? ¿Cómo es que yo heredo aquello? La manera que heredamos aquello, amado hermano, es por medio de la sangre de Cristo. Es por medio de la sangre de Cristo, amado hermano, que ahora podemos ser herederos del favor de Dios. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, como decía el día de ayer, cuando el Señor muere en aquella cruz hace 2000 años, y esa sangre es derramada y aquel velo es roto a la mitad, déjeme decirle que se abre aquella dispensación de la gracia. Y en esta dispensación conocida como la dispensación de la gracia, ahora usted y yo como gentiles tenemos potestad, tenemos derecho de heredar el favor de Dios, de heredar las bendiciones de Dios, de heredar las grandezas de Dios, amado hermano. Es por medio de la sangre de Cristo que ahora yo en este día, si estoy pasando por alguna miseria, estoy pasando por algún quebranto, estoy pasando por alguna situación crítica, es por medio de la sangre de Cristo que yo puedo venir ante el trono de la gracia y hallar mi oportuno socorro y salir de este lugar con una alabanza en mis labios, y salir de este lugar con mi cabeza en alto, y salir de este lugar como un victorioso. Por medio de la sangre de Cristo es que ahora el gentil puede heredar el favor de Dios, el socorro de Dios, el auxilio de Dios, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No era nuestra pertenencia heredar el favor de Dios. Estábamos condenados, amado hermano, hacia un castigo, una condenación eterna. Pero un día Dios en su divinidad pensó en ti, amado hermano. Pensó en mí, amada iglesia, y en su gracia, en su misericordia, muere por nosotros en aquella cruz del Calvario, derramando sangre, sufriendo látigo y tanto castigo por los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él anhelaba, amado hermano, que usted y yo pudiéramos tener acceso ante aquella gracia, ante aquel favor, amado hermano. Y es por eso que hoy en día podemos testificar y alzar su nombre en alto y dar gracias por 17 años de victoria, porque Dios un día tuvo misericordia, porque Dios un día tuvo ese anhelo, amado hermano, de que también nosotros tuviéramos derecho, potestad de ser llamados hijos y hijas de Dios. Hoy vengo a decirte, amado hermano, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu circunstancia? Porque todos en este mundo enfrentaremos circunstancias, enfrentaremos sufrimientos, enfrentaremos obstáculos, retos. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es aquel obstáculo que te está deteniendo? Hoy vengo a decirte que ya no te dejes apoderar de aquello que te ha querido oprimir. Ya no te dejes, amado hermano, apoderar
de todo aquello que te ha querido detener. Acuérdate que el Señor Dios Todopoderoso está a tu favor y Él te ayudará a salir hacia adelante. Él te llevará hacia la victoria. Él te llevará para que tú heredes aquella promesa especial de parte de Él. Es por medio de la sangre de Cristo que heredamos, recibimos el favor de Dios. Ahora, yo quisiera que aquí en Lucas capítulo 8 miremos cómo esta mujer es un testimonio del favor de Dios. Aquí en Lucas capítulo 8 miramos esta historia bastante conocida, esta historia bastante famosa de la mujer del flujo de sangre. Y yo creo que cada expositor de la palabra del Señor, cada predicador de la palabra del Señor, en algún momento ha predicado de la mujer del flujo de sangre. Y es que esta historia, amados hermanos, es una historia impactante. Es una historia que demuestra la bondad, la grandeza y la sobrenaturalidad de nuestro Dios. Lo primero que yo quisiera que analizcamos en esta oportunidad es que primeramente, amados hermanos, podemos entender al leer Lucas 8, 40 al 56, que uno de los propósitos, uno de los motivos que el Señor hace la obra en esta mujer de flujo de sangre fue porque miramos que en estos versos se estaba desarrollando aún otra necesidad. Y esa otra necesidad era ¿cuál? La de Jairo, el principal de la sinagoga. Podemos mirar que este hombre Jairo, el principal de la sinagoga, tenía una hija que estaba luchando entre la vida y la muerte. Y este hombre, conocido como Jairo, viene delante de los pies del maestro, suplicando que el maestro fuera a su casa para que algo sobrenatural aconteciera en aquel lugar. Y miramos que mientras el Señor se dirige hacia la casa de Jairo, sucede este acontecimiento de la mujer del flujo de sangre. Primeramente debemos entender que primeramente sí, el Señor hace la obra en esta mujer para demostrar su favor hacia esta mujer. Pero segundamente, el Señor hace este milagro de esta mujer del flujo de sangre para que Jairo con sus propios ojos pudiera ver cómo la obra de Dios, cómo el favor de Dios, cómo la grandeza de Dios podía también obrar en la vida de su hija que estaba enfrentando la muerte. Entonces el Señor realiza este milagro como un testimonio hacia la vida de Jairo y hacia la situación de Jairo. El Señor obra en la mujer del flujo de sangre para que esta mujer funcionara como un testimonio para la situación de Jairo. No sé si me está entendiendo en esta tarde. Déjeme decirle, amado hermano que está aquí, y yo quisiera hablarle con todo mi corazón en esta tarde, que todos esos sufrimientos que la iglesia pasa, todas aquellas circunstancias que la iglesia pasa, se lloran lágrimas, sí se lloran lágrimas. Sufre uno impacto, sí sufrimos impacto. Sufrimos quebrantos, sí sufrimos quebrantos de diferentes índoles y de diferentes maneras. Pero hoy vengo a decirte, amado hermano, que aquel sufrimiento que has atravesado o que estás atravesando, mientras estés en la buena voluntad de Dios, aquel sufrimiento no es en vano, aquel dolor no es en vano, aquella circunstancia no es en vano, porque tarde o temprano el favor de Dios hará una maravilla, el favor de Dios hará un prodigio, el favor de Dios hará algo sobrenatural en aquella circunstancia que tú estás pasando.
Cuando Dios obra su favor en nosotros, es porque Dios anhela que nosotros nos convirtamos en testimonios de su favor. No sé si está conmigo en esta tarde. Cuando el favor de Dios obra en ti y obra en mí, es porque Dios te ha convertido en un testimonio de su grandeza, en un testimonio de su poder, en un testimonio de su sobrenaturalidad. Tú, amado hermano, que has pasado por enfermedad y has heredado la sanidad del Señor, hoy vengo a decirte que tú para este mundo eres un testimonio, que al Dios a quien tú clamas, al Dios a quien tú buscas, al Dios a quien tú sirves, es un Dios sanador, un Dios médico, un Dios que sana. Hoy vengo a decirte, tu matrimonio que has recibido, la restauración del Señor, ha sido porque ha sido convertido en un testimonio para este mundo. Que si la ciencia no puede restaurar el matrimonio, si el psicólogo no puede restaurar el matrimonio, hay uno que sí restaura matrimonios, hay uno que sí levanta matrimonios, hay uno que sí consuela matrimonios, y es Cristo Jesús. Déjame decirte, iglesia de Portland, Oregon, iglesia Camino de Santidad, si por 17 años han estado de pie, es porque su llamado, su función es ser de testimonio a este mundo, que Dios no te desampara, que Dios está contigo y Dios seguirá dando fuerzas para seguir hacia adelante. Uno se convierte en un testimonio del favor de Dios, de la obra de Dios, porque muchas de las veces, se lo digo por testimonio, uno va a evangelizar en las calles y quiere abrir la Biblia y la gente no quiere ver la Biblia. Pero cuando tú sacas el testimonio que Dios ha hecho en tu vida, ese testimonio es respaldado por el Espíritu Santo, y ese testimonio puede impactar personas que están pasando por la misma necesidad que tú estás pasando. Entonces miramos aquí que el Señor obra en esta mujer de flujo de sangre, porque esta mujer se convierte en un vaso, en un testimonio del favor y de la grandeza de Dios. Y eso es ahora lo que somos nosotros, esos vasos que testifican que el favor de Dios es real, que el favor de Dios es genuino, que el favor de Dios es verdadero, que el favor de Dios sí funciona, no como lo que este mundo ofrece, porque lo que este mundo ofrece, amado hermano, simplemente son remedios temporales. Pero lo que el favor de Dios ofrece es la medicina completa, es una sanidad completa, es algo genuino, es algo verdadero, no es algo ficticio que este mundo ofrece, sino algo real y algo especial. Pero yo quisiera, amado hermano, para que usted me entienda, yo quisiera que miremos en amplitud el sufrimiento de esta mujer del flujo de sangre. Aquí miramos en el verso 43 en adelante que el médico Lucas nos narra el sufrimiento, el dolor, el tormento, la circunstancia que esta mujer pasaba. Dice, pero una mujer que padecía ¿de qué? De flujo de sangre. ¿Qué era lo que tenía esta mujer? Un flujo de sangre. Esa era la circunstancia, esa era la situación que esta mujer atravesaba. Un flujo de sangre. ¿Qué es un flujo de sangre? Un flujo de sangre es una metorragia crónica, un sangrado extremo y crónico. Eso es lo que es un flujo de sangre, una metorragia
crónica. Se dice, conforme a los estudios, que de tantos años que esta mujer atravesó esta enfermedad, la salud de esta mujer se encontraba débilmente, sufriendo de anemia, con un rostro pálido y con un ánimo bajo y decaído. Esos eran los efectos de tener el flujo de sangre por 12 años. Era un sangrado extremo, un sangrado crónico que esta mujer tenía que enfrentar y con que tenía que lidiar por 12 largos años. Al punto que dicen estos estudiadores que el rostro de esta mujer era pálido, seco, sufriendo de anemia por falta de sangre, con un ánimo decaído hacia abajo. Pero ¿quieres saber lo que es más tremendo, amado hermano? Lo más tremendo es que esta mujer tenía que lidiar con una enfermedad externa, pero también con una enfermedad interna, con una situación, un sufrimiento también interno. Porque conforme a las leyes judaicas, esta mujer, al tener el flujo de sangre, era considerada delante de la ley como una mujer impura, como una mujer pecadora, como una mujer inmunda, sucia, delante de las leyes judaicas. Externamente tenía que lidiar con esa enfermedad y internamente tenía que lidiar con ese castigo por causa de esa ley judaica. Porque esta mujer era clasificada pecadora, sucia, inmunda, no apta para estar en la sociedad. Y si usted no me cree, miremos más a fondo. Levíticos 15:25 dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre. Todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquier cosa que tocare será inmundo. Lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Todo el tiempo de su flujo será inmunda. Esa era la ley judaica. Todo el momento, todo el tiempo de su flujo, esta mujer era considerada inmunda, impura, sucia, pecadora. Ahora entendamos, el sangrado de esta mujer no era normal, sino que era abnormal, porque era un sangrado constante, extremo, crónico, por 12 largos años, tipificando, significando que por 12 largos años ante la sociedad esta mujer era reconocida como una enferma, pero también como una impura, como una enferma, pero también como una pecadora, como una contaminada. Esa era la realidad, la triste realidad que esta mujer del flujo de sangre enfrentaba. Esta mujer tenía que vivir en una soledad, porque al ver esta ley, cualquiera que tocara a esta mujer también era conocido como un inmundo. Al hacer contacto con esta mujer y tocar a esta mujer o las pertenencias de esta mujer, se decía a través de esta ley que esa enfermedad se trasladaba a todo aquel que tocara a esta mujer, que tocara las pertenencias de esta mujer, dando a entender que nadie quería estar cerca de esta mujer, nadie se quería contaminar
con la situación que esta mujer enfrentaba. Esta mujer vivía en soledad. Esta mujer vivía con el peso de la enfermedad externa, pero también con un peso, con un sufrimiento interno, clasificando esta situación como una situación crónica, una situación extrema, una situación humanamente difícil de comprender y entender. Póngase en las manos de esta mujer. ¿Cómo se sentiría usted en los zapatos de esta mujer? ¿Cómo se sentiría usted, mujer, varón que está aquí, atravesando una enfermedad crónica por 12 años y que también le digan: no puedes venir a la casa del Señor porque eres impuro, eres pecador, no eres apto para estar en la sociedad? No te acerques porque me puedes contaminar, no te acerques porque me puedes enfermar, vete, apártate. ¿Cómo se sentiría usted el entrar por esas puertas y que el ministro, el servidor que está en la puerta le diga: vete, váyase, está enfermo, no puede entrar aquí? ¿Cómo te sentirías? Triste, miserable, que ni los mismos hombres te quieran ayudar. Yo me imagino que muchos aquí, si les contestaran de esa forma, se irían al mundo, se irían al pecado, se irían a retroceder a las tinieblas. Esta era la realidad de esta mujer: una enfermedad externa y también un sufrimiento interno. Era algo grave, algo máximo, algo terriblemente caótico. Pero es hermoso poder entender esto, amado hermano. ¿Por qué? Porque esto nos enseña cómo para el favor de Dios no hay límites. Para el favor de Dios no hay circunstancia tan grande. Para el favor de Dios no hay circunstancia muy crónica. Cuando el favor de Dios viene y sobreabunda en la vida del ser humano, no hay nada tan grande, nada tan imposible que el favor de Dios no pueda resolucionar. Y así un día el favor de Dios vino a obrar en tu vida. Así un día el favor de Dios vino a obrar en mi vida. Déjeme decirle, amado hermano, yo no sé lo que el Señor hizo por ti. El Señor hizo en mí grandes cosas. Yo no sé lo que el Señor hizo en ti, pero algo hizo el Señor, algo extraordinario, algo que te levantó, algo que te dio felicidad, algo que te dio gozo, algo que te dio una nueva oportunidad. Hizo algo que te dio nueva esperanza. Ese es el favor de Dios. Entonces, esta era la situación de esta mujer, que externamente enferma, internamente también miserable. Ahora, yo quisiera que miremos 4 características que esta mujer tuvo para obtener el favor de Dios. Y el Señor anhela que en esta congregación se sigan desarrollando estas 4 características para que el favor de Dios siempre sea obrando en esta congregación. Ahora, entendamos algo, amados hermanos. El verso 43 dice: una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Detengámonos ahí. Aquí vamos a ver la primera característica que podemos analizar de esta mujer. Primeramente, la palabra del Señor nos da un número, y el número es 12. Y 12 son los años cuales la mujer estaba batallando con esta enfermedad. 12 años. Lo siguiente que nos muestra la palabra del Señor es que en esos 12 años esta mujer gastó todo cuanto tenía
en medicina y en médicos. Entendamos eso con claridad. Por 12 años esta mujer enfrentaba esta situación, y por 12 años esta mujer buscaba la solución, el remedio, la sanidad en los manos de los médicos y en los recursos de las medicinas. O sea que por 12 años esta mujer tenía aquella convicción, aquello arraigado en su mente, que su sanidad, su resultado iba a venir del médico y de la medicina. Esa era la mentalidad de esta mujer por 12 años. Mi respuesta va a estar en el medicamento, mi alivio va a estar en el medicamento, mi socorro va a estar en el medicamento, mi auxilio va a ser el médico. Ese era el pensar de esta mujer. Este era lo que tenía esta mujer en el corazón, que su remedio iba a venir de las manos de los hombres. Por 12 años ese era el pensar de esta mujer. Mi remedio, mi sanidad va a venir de la mano de los hombres. Pero ¿dónde fue todo aquello a donde llevó a esta mujer? A ningún lado. Porque por 12 años esta mujer gastó todo cuanto tenía, dinero, economía, buscando su sanidad en las manos de los hombres. Y después de 12 años esta mujer se encontraba enfrentando esa misma realidad, esa misma circunstancia, enferma externamente y también dañada internamente. O sea que para que esta mujer pudiera heredar el favor de Dios, para que esta mujer pudiera heredar el socorro y el auxilio de Dios, tuvo que ver un cambio de mentalidad en esta mujer. Tuvo que ver un cambio de corazón en esta mujer. Esta mujer tuvo que llegar a la conclusión y tuvo que decir: si por 12 años la medicina no ha hecho nada por mí, si por 12 años el médico no ha hecho nada por mí, yo iré a Jesús, y quizás aquel Jesús sí podrá hacer algo por mí. Quizás aquel Jesús sí podrá tener socorro de mí, sí podrá tener misericordia de mí. Tuvo que ver un cambio de mentalidad, un cambio de pensar, un cambio de determinación en esta mujer. Y es por eso que la palabra del Señor dice, amado hermano, en Romanos capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para entender la voluntad de Dios, amado hermano, tenemos que tener un cambio de mentalidad, un cambio de determinación. Muchas de las veces no obtenemos el favor de Dios porque nuestra mentalidad, nuestra confianza, nuestra determinación es que mi socorro vendrá de la mano de los hombres, que mi socorro vendrá de la ayuda de los hombres, que mi alivio vendrá del psiquiatra, mi alivio vendrá del médico, mi alivio vendrá de aquel abogado que está peleando mi caso. Cuando tenemos esa mentalidad, amados hermanos, y nuestra totalidad depende de la mano de los hombres, nunca heredaremos el favor de Dios. Nunca heredaremos el socorro y el auxilio de Dios. Y es por eso que este mundo está como está, amado hermano. Este mundo está en caos. Este mundo está en tinieblas. Cuando este mundo pasa por un sufrimiento, su respuesta es ahogarse en el alcohol, ahogarse en los vicios, ahogarse en los deleites, en los afanes de este mundo. Y eso, amado hermano, no lleva al ser humano a ningún lado. Lo lleva a más perdición, lo lleva a más caos, lo lleva a más dolor. Amado hermano que está aquí, para obtener el favor de Dios, nuestra dependencia total siempre tendrá que
que ser Cristo Jesús. Nuestra dependencia total siempre tiene que ser el Maestro. Nuestra mentalidad y nuestra convicción siempre tiene que ser Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, hoy el Señor nos anima, nos recuerda a que tu corazón siempre esté convencido que es Dios el que obra en tu vida, que es Dios el que ha cuidado de ti, que es Dios el que te ha dado la sanidad, que es Dios el que te ha sostenido, que es Dios el que te ha dado las fuerzas. Lo que este mundo ofrece, amado hermano, se desvanece. Se desvanece. Es como la nieve se derrite, pero el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es extenso, amado hermano. El poder de Dios no se desvanece, amado hermano, sino que cuando uno confía en el poder de Dios, lo único que el poder de Dios hace en nuestras vidas es aumentar más y más y más, es obrar más y más y más, es hacer más y más y más en nuestra vida, amado hermano. Entonces, primer característica de esta mujer es que tuvo que tener un cambio de mentalidad, un cambio de convicción, un cambio de creencia. Mientras esta mujer tenía la medicina arraigada en su mente y en su corazón, nunca iba a obtener el favor de Dios, nunca iba a obtener el auxilio de Dios. Cuando esta mujer cambia de mentalidad, cambia de convicción, es cuando esta mujer se acerca a heredar el favor de Dios. Primer punto, primer característica, iglesia del Señor, que nuestra dependencia, nuestro socorro siempre sea el Señor. ¿Usará el Señor recursos de este mundo? Quizás sí, pero que los recursos no sean tu dependencia, que la provisión no sea tu dependencia. Dios pide que Él sea nuestra dependencia. Segunda característica que tuvo esta mujer es que esta mujer tuvo que tener iniciativa y determinación para acercarse al Maestro. Tuvo que tener iniciativa y determinación para acercarse al Maestro. Acuérdese la condición de esta mujer. La palabra del Señor dice que una multitud oprimía al Maestro. El Maestro estaba rodeado de una multitud, y el Señor, el Maestro, no fue a la casa de esta mujer, no le fue a tocar la puerta a esta mujer y no le fue a preguntar: mujer, ¿ocupas un favor? Mujer, ¿ocupas algo? ¿En algo te puedo ayudar? Lo único que el Maestro hizo fue hacer acto de presencia en la ciudad donde habitaba esta mujer. Pero esta mujer tuvo que tener la determinación y la iniciativa de acercarse al Maestro. El Maestro hace acto de presencia, y esta mujer necesitada tiene que tener iniciativa, determinación de acercarse al Maestro. Acordémonos la situación de esta mujer. Conforme a la ley judaica, no podía acercarse a nadie, porque si esta mujer se acercaba a aquella multitud, iba a ser una contaminación en aquella multitud conforme a la ley judaica. O sea que esta mujer tuvo que vencer aquel miedo y tener la determinación y la iniciativa de ir a donde estaba el Maestro y acercarse al Maestro, porque ahí estaba su respuesta, ahí estaba su resultado. Segunda característica, tuvo iniciativa, tuvo de determinación
de acercarse al Rey, de venir ante el Rey, de venir ante el Señor para obtener el favor de Dios. Amado hermano, en el corazón de la iglesia siempre se necesita tener esa iniciativa y esa determinación de acercarnos a la presencia de Dios, de venir ante la presencia de Dios, de venir ante el Rey y suplicar y clamar y buscar su rostro. Y es bíblico. El Señor simplemente hace acto de presencia, pero está en el corazón del necesitado clamar y ir delante de aquel que tiene la respuesta. El Señor iba entrando en una aldea y habían 10 leprosos. Los 10 leprosos clamaron. El Señor entró a una ciudad y había un ciego conocido como Bartimeo, y él clamó. El Señor hace acto de presencia, pero para alcanzar el favor de Dios tiene que haber determinación, iniciativa de clamar, de buscar su rostro, de venir ante Él y suplicarle y buscar aquella misericordia. Amado hermano que estamos aquí, si queremos alcanzar el favor de Dios, es menester que haya iniciativa y determinación de venir ante la presencia de Dios. El Señor simplemente hace acto de presencia. Él llega, se hace presente. Y déjeme decirle que la presencia de Dios está en este lugar. El Señor ha hecho acto de presencia en este lugar. ¿Cuál es tu necesidad, amado hermano? ¿Cuál es aquello con lo que has lidiado por tanto tiempo? Hoy el Señor está aquí, y si quieres salir de este lugar lleno del favor de Dios, simplemente acércate delante de Él, ven delante de Él y deja que el Señor obre en ti, deja que el Señor haga una obra en ti, deja que el Señor trabaje en ti. Se necesita iniciativa y determinación para heredar el favor de Dios, para recibir el favor de Dios. Tercer punto, porque ya estamos llegando a la conclusión. ¿Qué fue lo tercero que esta mujer hizo para provocar el favor de Dios? Dice el verso 43, verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Tocó el borde de su manto. Tercer característica que esta mujer tuvo es que esta mujer va delante del maestro, y cuando llega a la presencia del maestro, toca el borde del maestro. Y cuando esta mujer toca el borde del maestro, el poder de Dios se activa, y al instante esta mujer recibe, hereda el favor de Dios y es sanada. Alabado sea el nombre de Dios. Tocó el borde del maestro, tocó el borde del maestro, tocó al maestro. ¿Qué significa tocar al maestro? ¿Qué significa tocar al maestro en un término más amplio? Tocar al maestro es conmover al maestro. Tocar al maestro es tocar profundamente al maestro. O sea que la situación de esta mujer tocó al Señor, conmovió al Señor de una manera profunda. Y eso activó el favor de Dios en la vida de esta mujer. Hoy vengo a decirte, iglesia de Cristo, camino de santidad, que cuando uno toca al Señor, el poder de Dios se activa, el favor de Dios se activa, los milagros empiezan a suceder, maravillas empiezan a suceder, grandes cosas empiezan a suceder. ¿Cómo es que toco al maestro? ¿Cómo es que conmuevo al maestro? ¿Cómo es que toco profundamente al maestro? ¿Sabes que toca profundamente al Señor?
¿Sabes qué conmueve al Señor a obrar en tu vida, a obrar en tu circunstancia? Cuando estás pasando por una miseria horrible, horrenda, pero aún sigues perseverando en el evangelio y aún sigues levantando su nombre en alto y no retrocedes y no vas hacia atrás, sino que tu mirada y tu blanco sigue siendo Cristo Jesús. Eso conmueve al maestro a obrar, a trabajar, porque mira y dice: mira mi hijo, mira mi hija, tanto sufrimiento, pero aún sigue perseverando en mi camino, aún sigue testificando de mí, aún sigue predicando de mí. Eso conmueve al maestro a obrar y a trabajar. ¿Qué conmueve al maestro profundamente? Cuando todo el mundo te ha dado la espalda, cuando todo el mundo te ha cerrado la puerta y no miras la salida, pero en tu corazón aún hay anhelo. En tu corazón aún hay persistencia en el Señor. Aún hay una adoración para el maestro. Aún hay una alabanza para el maestro. Qué hermoso, qué maravilloso es poder cantar, poder alabar, poder glorificar a Dios aún en medio de las luchas, aún en medio de las pruebas. Qué hermoso es poder levantar nuestras manos sin ira y contienda y exaltar al maestro aún en medio del quebranto, aún en medio del dolor, aún en medio de la lucha. Qué hermoso es poder adorar a Dios a pesar de todo aquello. Eso conmueve al maestro a obrar en tu vida, a trabajar en tu vida. Cuando hay esa persistencia, esa permanencia, esa integridad hacia Él. Iglesia de Cristo, no pierdas esa característica. No pierdas ese anhelo, para que el favor de Dios siga sobreabundando en este lugar. Que en tu anhelo siempre sea agradar a Dios aún en medio de tiempos críticos. En esta pandemia pudimos mirar a tantos ministerios, tantas iglesias cerrar sus puertas y ya no volver a abrirlas, porque no hubo esa permanencia. No hubo esa perseverancia aún en medio de esa plaga, de esa peste que vino a sacudir este planeta Tierra. Pero qué lindo, qué maravilloso es poder ver una iglesia floreciente aún en medio de tiempos inciertos. Qué hermoso es poder ver a una iglesia con tanta alegría, con tanto gozo, alabando al Rey en medio de tiempos tristes, en medio de tiempos que están llevándonos a la venida del Señor. El Señor anhela que toquemos su borde, toquemos al maestro para activar su poder. ¿Qué tuvo esta mujer que la llevó a heredar el favor de Dios? Termino con esto. Verso 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Hija, fue tu fe la que te llevó a la salvación. Amados hermanos, la fe activa el poder de Dios. Fue la fe la que garantizó el favor de Dios hacia la vida de esta mujer. Cuando esta mujer se acerca delante del maestro con aquella determinación, cuando esta mujer toca profundamente al maestro, tocó el borde del maestro con una convicción real en su corazón, con una confianza real en su corazón, con una fe genuina en su corazón. Tocaré el borde del maestro, pero lo tocaré con fe, porque yo sé que al tocar el borde del maestro, mi flujo será quitado, mi enfermedad será sanado. Amados hermanos, es la fe, es la confianza,
Es la esperanza en Dios que nos llevará a en todo tiempo heredar el favor de Dios. Mientras esta congregación siga siendo una congregación llena de fe, llena de confianza hacia Dios, llena de esperanza hacia Dios. Hoy vengo a decirte, amado hermano, mientras el corazón de esta iglesia esté llena de fe, el favor de Dios no abandonará esta iglesia. La gracia de Dios no dejará esta iglesia. La misericordia de Dios no se irá de esta iglesia, sino que esta iglesia vivirá de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, viendo a Dios obrar en todo tiempo. Ese es el favor de Dios. ¿Cómo se obtiene el favor de Dios? Cuando mi dependencia es Dios, que su dependencia siempre sea Dios. ¿Cómo obtengo el favor de Dios? Cuando yo tengo la determinación de siempre, en todo momento, ir a Dios. ¿Cómo se obtiene el favor de Dios? Cuando yo conmuevo a Dios. ¿Cómo se obtiene el favor de Dios? Cuando el corazón de la iglesia está lleno de fe hacia Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo aquel que se acerque delante de Dios se acerque creyendo que le hay. Y ese es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, esa es la promesa de Dios para esta congregación, para todos aquellos en este mundo que siguen confiando en Cristo, en el Dios Todopoderoso. El favor de Dios no nos desamparará. El favor de Dios no nos dejará, amada iglesia. Quizás vendrán tiempos más inciertos, quizás vendrán luchas, pruebas más difíciles a impactar a nuestra congregación, a impactar nuestra sociedad. Pero mientras tu corazón esté lleno de fe, lleno de confianza, lleno de aquella determinación de ir a Dios, Dios nos sostendrá en todo tiempo y nos llevará de la mano hacia el éxito, hacia la victoria, hacia una gloria poderosa y maravillosa. Hoy quisiera invitarle que se ponga sobre sus pies.